Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, venimos delante de ti. Venimos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que en esta hora hables con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos sean edificados. Señor mi Dios, da tu palabra. Nuestro corazón está listo, nuestros oídos dispuestos, Señor. Ahora, Padre Santo, también te damos honra, gloria, alabanza por lo bueno que tú eres, Señor, lo grande y maravilloso que eres. Henos aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 1 al 11. Este capítulo, hermanitos, también lo vamos a dividir en partes para poder aclarar lo más que sea posible. Es muy importante, hermanitos, nuevamente le reitero acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia abundante en dones espirituales, en dádivas de Dios. Sin embargo, con falta de muchos elementos, por lo cual Pablo ponía orden en esa iglesia. Dice así la palabra de Dios, hermanitos. Ya el título es Dones Espirituales. Dice el verso 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Comenzamos con este primer verso. No quiere Pablo que se ignore de este tema, los dones espirituales, y especifica, hermanitos, acerca de ese adjetivo, espirituales, porque resulta que también hay otra clase de dones. También, hermanitos, hablando bíblicamente, y en el mundo también a la gente le es dado dones. Por ejemplo, hay artistas en el mundo, me refiero a no salvos, no conocen a Dios, pero tienen un ejemplo, el don de el canto, y se les da todo lo que conlleva. Son dones, sí lo son. Gente, hermanos amados, que llega a sobresalir y se hace famosa, pero para nada esos dones son espirituales. Y incluso se les llama artistas. Bueno, en nuestro caso, hermanitos, como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, se nos han dado dones espirituales. También hay otra lista de dones que no son espirituales, que no está incluida en esta lista, porque, hermanos amados, no se consideran espirituales. Por eso tenemos que aclarar acerca de que sí, hay algunos que provienen del Señor de esta manera. Por ejemplo, mis hermanos amados, cuando se habla en la palabra del Señor del don de administrar, del don de repartir, del don de liderar, entonces son dones, pero no se le consideran dentro de esta lista espirituales. Son de otra forma o se catalogan de otra manera. Muy bien, ahora vemos el verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, hermanitos, antes de que entre en tema acerca de estos dones, habla, hermanitos, de la obra del Espíritu Santo. Esto también se ha llegado a mencionar mucho antes en estas transmisiones, que en síntesis se refiere a que nadie puede declarar que Jesús
es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Por ejemplo, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. O sea, el que tenga el Espíritu Santo nunca podrá maldecir o blasfemar, ya que sea anatema equivale a sea maldito. Usted y yo, hermanitos, no podemos blasfemar, no podemos vituperar el nombre. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Ahora dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice de Jesús, sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Así es, hermanitos. Teniendo el Espíritu Santo, siempre podemos declarar, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Muy bien. Ahora dice, versículo 4, esto, hermanitos, expande, aclara, da fundamento y, claro, doctrina relacionado a este tema. Dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hemos visto dones espirituales. 5, y hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios. También, hermanitos, es bueno aclarar esto, porque sí, mis hermanos amados, efectivamente hay dones, hay ministerios, y esos, hermanitos, también se van a tocar en este capítulo. Los ministerios diferentes. Hay dones, hay ministerios por el Espíritu. Y verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Eso dice la versión 60. Diversidad de operaciones. Bueno, mi Biblia dice algo diferente. El 6, y hay diversidad de actividades. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien, actividades, operaciones, vamos a ponerlo como sinónimos. Entonces hay dones, hay ministerios y hay actividades. Y, hermanos amados, 3 modalidades, y todo esto proviene del Espíritu Santo. Así que, mis hermanitos, en otra parte menciona toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que, mis hermanitos, esto proviene de Dios. Y sigue aclarando. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Estas son manifestaciones, claro, de que el Espíritu Santo está con nosotros, que ha obrado en nosotros, y esto es para el bien de todos. Un don espiritual, ministerio o actividad, hermanitos, no es para uno, es para llevarlo a cabo para bendición de los demás. Siempre, siempre es así. Un don, ministerio, actividad, siempre es para bendición, beneficio de todos los demás. O sea, refiriéndose a la iglesia. Y eso lo veremos, hermanitos, para bendecir, ministrar, atender los unos a los otros. Ahora dice, verso 8, y empieza, hermanitos, con la lista de dones. Le voy a leer primeramente en la versión que yo uso. Dice, a uno es dada por el Espíritu, y este es el primer don mencionado, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Muy bien, ese es un don espiritual, hermanitos. Dice, a otro, palabra de
conocimiento. Palabra de conocimiento. En la versión 60, que la mayoría usa, dice palabra de ciencia. Ciencia. Bueno, la mía dice conocimiento. Luego dice, según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Sí, mis hermanos amados, hay palabra de sabiduría. Cuando fluye el Espíritu Santo, y claro que es Él en ese don que se manifiesta, palabra de sabiduría. No es una sabiduría terrenal, como dice Santiago, terrenal, animal y diabólica, la sabiduría del mundo. No, es una sabiduría divina, celestial, de Dios. Es un don espiritual, el don de sabiduría. Y hermanitos amados, es notable cuando hay tal don. Una persona, incluso, esto se menciona de nuestro Señor Jesús, que sus oponentes, adversarios, los fariseos, se admiraban y decían, ¿cómo puede éste tener esta sabiduría sin haber estudiado, sin ser hombre de letras? Y hermanitos amados, él aclaraba de dónde provenía. Entonces, una sabiduría de este tipo no es por el estudio, hermanitos, no es nivel coeficiente, no es, hermanos amados, la inteligencia habitual que hay también entre inconversos. No, es sobrenatural, es una sabiduría espiritual. Y claro, que se da a conocer las profundidades de la palabra por esa misma sabiduría, o los misterios de la Biblia. Con esa sabiduría se develan. Pero ahora, hermanitos, menciona lo siguiente. Dice a otra palabra de conocimiento o ciencia. En su Biblia dice ciencia. Mis hermanitos, también se puede poner el sinónimo de revelación. Cosas que uno no debería de saber, pero Dios se las revela. Y bueno, diferente, hermanitos, al don de profecía, que también veremos, se le explica, mis hermanitos, este don de ciencia o de conocimiento es cuando empieza a fluir el Espíritu Santo en uno y empieza también a revelar lo que había en el hombre. Incluso, por decirlo de una manera sencilla, hasta conocer su pasado sin conocer a la persona. Y tal vez nunca la había visto, pero empieza a fluir el don y es algo parecido como esto. Cuando se le dice, tú sufriste esto, a ti te pasó esto, tú le pediste esto a Dios, a ti te aconteció en tu familia y esto, y sin que le hayan contado a uno, está revelando o su presente o su pasado. Futuro no, porque el futuro ya es profecía. Pero sin saberlo, sin que le hayan contado a uno, sin que uno tenga previa información, está revelando lo que hay. Palabra de ciencia o conocimiento es ese don. Y claro que la persona ministrada acepta y dice, yo nunca le contesto a nadie. Y se da cuenta, es Dios el que sabe todas las cosas. Así opera este don espiritual, hermanitos. Y continúa diciendo, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Mis hermanos amados, esto está en la lista de dones espirituales. Por lo tanto, conforme a este contexto, se debe de tomar como el don de fe. Mis hermanitos, hay fe de diferentes clases.
Así como hay sabiduría de varias clases, amor de varias clases, gozo de varias clases, paz de diferentes clases, también, hermanitos, hay fe de diferentes clases, y en este caso es el don de fe. Por ejemplo, mis hermanitos, cuando se dice en la Escritura que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, habla de la fe del ya creyente, el nacido de nuevo, que come palabra de Dios, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y oyendo palabra de Dios, crece, alimenta, aumenta su fe. La fe del creyente, para mencionarlo de una manera sencilla. La fe, hermanitos, cuando alguien empieza a escuchar el Evangelio y el Espíritu Santo también lo está convenciendo, lo está redarguyendo, es cuando se dice: tengo fe en el Señor Jesucristo, o ten fe, créele en el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, créele. Es otra clase de fe. Y, hermanitos, la fe que se alimenta por la palabra de Dios desde de una clase. La otra, hermanitos, cuando el Espíritu Santo también nos está renovando para arrepentimiento, y hay mucha fe en que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí se habla como un don espiritual, y no es del que oye la palabra y alimenta su fe, y no es de que oyendo el Evangelio cree en el Señor Jesucristo. No, aquí habla del don de fe. ¿Cómo se manifiesta? Es como cuando tenemos a varios hermanitos juntos, digamos 3 hermanos, un ejemplo, y hay un problema de lo cual los 3 tienen conocimiento. Si uno de esos 3 tiene el don de fe, para él ya está resuelto. Los otros están preguntando cómo se le va a hacer, qué va a pasar. Otro, tal vez un poquito más sometido a Dios, ora y le pide socorro y auxilio a Dios. Pero el que tiene el don de fe lo da por hecho. Esto ya está hecho. Por ejemplo, mis hermanitos amados, decía nuestro Señor Jesús, en varios casos, tu fe te ha salvado, como creíste te se ha hecho. Y en este caso, mis hermanitos, el que tiene el don de la fe no se complica la vida. Es una persona que tiene una fe sobrenatural. No la fe que cuando creyó en el Señor Jesucristo usó de ella. No la fe que se alimenta con la palabra de Dios, que es muy importante, sino una fe milagrosa, sobrenatural. Y, hermanitos, le pongo un ejemplo. Cuando yo oro por las personas, y si alguien me dice: pastor, vengo enfermo, tengo esto o me duele aquello, con fe oro, mis hermanitos. Pero yo también discierno y me apercibo que la persona que pidió esa oración no tiene fe, y yo sí la tengo. Para mí, con esa oración quedó. No importa que le llamen grave o crónico o sin remedio alguna enfermedad. A mí no me interesa eso. Para mí es mayor el Señor y no necesitamos mucho, solamente una oración de fe. Para mí la persona está sanada, pero falta que la persona también lo crea. O sea, es un don de fe más allá. Y cuando alguien está confiando en el Señor y usa este don de la fe, entonces tenemos la fe del que se convierte a Cristo, es redarguido por el Espíritu Santo. La fe de los hijos de Dios, que al oír la palabra del Señor crece en su interior, en su espíritu. Y el don de fe, que es creerle al Señor de una manera sobrenatural. Ahora, mis hermanos amados,
dice el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades. Oh, hermanos amados, aquí no dice don de sanidad. Y le aclaro por qué. No hay un don de sanidad, sino dones de sanidades. Y es que la gracia de Dios es maravillosa, es grande, mis hermanos. Dios mismo es maravilloso, es admirable, es poderoso. No hay, hermanitos, un don de sanidad absoluto. O sea, una persona que sane como si fuera singular, un solo don de sanidad y que sane todas las enfermedades, todas. No hay don de sanidad, sino dones de sanidades. Y voy a usar esta palabra para explicarlo mejor, hermanitos. Es como especialidades. Hay quienes tienen el don, o dones más bien, dones de sanidades, haga de cuenta, con especialidad en los huesos. Y hermanitos, grandes maravillas, milagros de Dios de sanidades. Por ejemplo, los que oran por los pies planos, los que oran por las columnas, cuando un pie está más corto que el otro, una pierna más corta que la otra, y se ora y se arregla. Es como especialidades. Hay otro que cuando ora por sanidad es especialista en cáncer de cualquier grado e índole, pero se especializa en orar por cáncer. Y hágale cuenta, hermanitos, si esto pues es de Dios. Hágale cuenta que tiene ese poder, ese don para sanar cáncer, pero si ora por una gripa, no se va la gripa. Si ora por otro malestar, no se sana, porque se especializa en solamente una sanidad, una especialidad pues, pero en otras no. Por eso puede haber, hermanitos, varios hijos de Dios que tienen dones de sanidades, y hermanitos, uno con una especialidad, otro con otra, otro con otra, otro con otra, y no lo hace uno solo. Y claro, hermanitos, todos están ligados porque todos provienen del Espíritu Santo. Hágale cuenta que uno dice, oh, mi área específica de sanidad es esta, pero mi hermano tiene este malestar. Oh, pues puede entrar el don de la fe, no hay ningún problema, no hay inconveniente. Pero se hace la obra de Dios y el nombre de Dios es glorificado. Bueno, entonces, como a manera de especialidades, le repito el 9. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y fíjese a continuación, verso 10. A otro el hacer milagros, don de milagros. Ahí pueden entrar también, hermanitos, como los casos de los profetas antiguos. Por ejemplo, Eliseo una vez oró y también echó harina en un guiso que decían que tenía muerte, o sea que estaba como envenenado. Y hermanitos, echó harina y se hizo el milagro y ya no había muerte en la olla y todos comieron. Una vez hizo flotar hierro, un hacha que a una persona se le cayó al agua y era prestada. Entonces él hizo flotar con una rama de un árbol esa hacha. Usted sabe que son pesadas y que el hierro pues no flota de esa manera. Entonces allí estaba un milagro. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de aceite en una viuda. Cuando se le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite. Se le pidió, busca, consigue vasijas, pide prestadas vasijas y llénalas de aceite, y se multiplicaba y multiplicaba
el aceite. Ese es el don de milagros. También Elías, claro que sí. Y hermanos amados, ese don es maravilloso. Todos son maravillosos. Dones de sanidades, dones de milagros. Hermanos amados, hay toda clase de dones maravillosos de este tipo. Todos son para la honra y gloria de Dios y todos son para edificación de la iglesia, o sea, para los otros hermanos. Todos. Luego dice, hermanitos, versículo 9 y 10, le conecto a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro diversos géneros de lenguas. Géneros de lenguas. El don de lenguas es un don espiritual. Hay mucho debate, hermanitos, contra el don de lenguas, porque sí, hay una manera errónea como se ha llevado a cabo. Otros con menosprecio les llaman lenguas aprendidas. O sea que uno oye como otro habla en lenguas y las imita, esas frases compuestas. Y hermanitos, pues sí, en sí es verdad. Hay lenguas aprendidas que no son legítimas. Pero eso no es para generalizar que no exista el don de lenguas. Argumentan muchos que solamente fue para el Pentecostés hace 2000 años y que como había gente de otras naciones pero de linaje judío, pues para que ellos fuesen edificados porque se hablaba en sus idiomas las maravillas de Dios. Y se argumenta que como había que dar testimonio del evangelio a otros, esa era una señal para que creyeran. Pero hermanos amados, existen. Por eso dice la Escritura también acerca de lenguas humanas y angélicas. Cuando lleguemos al capítulo 13, si seguimos en la tierra, eso se explicará, que hay dos clases de lenguas. Y claro, aludiendo al don de lenguas, hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas o angelicales. Sin embargo, hermanitos, esos que refutan el don de lenguas, cuando generalizan, están atentando contra la palabra de Dios. Porque Dios sí dio el don de las lenguas. Claro que cuando lleguemos a ese tema, mis hermanitos, en Corintios, en este caso, en el capítulo 14, se va a especificar cuál es el propósito de las lenguas angelicales, por qué y cuál es su poder, su efectividad. Sí hay lenguas, pero hermanitos amados, también están las erróneas, las aprendidas. Esas pues no deben de afectarnos para creer en la palabra de Dios, de que sí existen tales lenguas o el don de lenguas. Y dice, hermanos amados, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ya vimos, hermanitos, el de milagros. Ahora vemos también el de profecía. El don de la profecía. Una cosa, hermanitos, ya que también hay ministerio de profeta o ministerio profético, se debe de hacer la diferencia. Don de profecía sin tener el nivel de un ministerio profético, y solamente se ejerce la profecía, pero no se le llama profeta como un ministerio. No llega al ministerio profético, pues. Es, hermanitos, a través de sueños o a través también del Espíritu Santo. Con este don fluye y se empieza a hablar del futuro. El Señor te dice así: viene esto a tu vida, así dice el Señor, esto llega a tu casa, esto te acontecerá.
y es algo futuro. Y esto también es un don que edifica mucho a la iglesia. Esto lo decía el apóstol Pablo en el capítulo 14 que veremos después. Entonces, mis hermanitos, el don de la profecía es muy poderoso, es muy importante porque edifica a la iglesia. Dice a otro discernimiento de espíritus. También, hermanitos, los profetas tienen ese don, disciernen. Y ese don, hermanitos, bueno, para quien lo tiene, es muy fuerte, es muy poderoso como los demás, los otros dones. A este don nadie lo engaña. Puede haber un lobo disfrazado de oveja, pero uno discierne su espíritu sin conocer a la persona, pero se palpa su espíritu y se discierne: este no es de Dios, este no es legítimo, este es falso. Y se discierne qué hay detrás de algo. Hay discernimiento: oh, este malestar es por esto y por esto y por esto. Esto pasó por esto y por esto. O sea, hay discernimiento, hay verdad, y nadie lo puede engañar porque discierne también los espíritus. Dice, hermanitos, discernimiento de espíritus. ¿Con qué espíritu opera tal persona o predica tal siervo o se mueve tal persona? ¿Con qué espíritu? Ese don se llama discernimiento de espíritus. Es muy importante también ese don. Dice a otros diversos géneros de lenguas. Ya también se aclaró. Hay lenguas humanas y hay angélicas. Y son muy importantes, hermanitos, vigentes. Y sí existe el don de las lenguas. Muchos lo niegan, muchos lo refutan, dicen que ya no. Es que han tenido la mala experiencia de toparse con esos casos de lenguas repetitivas y aprendidas. Pero sí existe el don de las lenguas. Hermanitos amados, yo soy testigo de que existe. Y sí, es un don espiritual. ¿Cómo refutar algo, hermanitos, que está escrito? Y hay quienes aborrecen, contradicen el don de las lenguas. Pero hay uno que es real y proviene de Dios. Don de lenguas. Y luego dice, y a otro, interpretación de lenguas. Sí, el apóstol Pablo regula en el capítulo 14 que deben de, si van a hablar en lenguas, lo hagan, pero que alguien interprete. Ahí entra el don de interpretación de lenguas. Que alguien interprete. Y si no hay quien interprete, que ore para sí y no ore en lenguas a las personas que no lo van a entender. Pero si hay alguien que interprete esas lenguas, entonces sí, que hable, ministre en lenguas. Y sí, mis hermanitos, es un orden hermoso el que el apóstol Pablo pone, porque también aclara: si todos hablan en lenguas y no se le entiende, no hay interpretación, no sirve para edificación. Así que, hermanitos, es bueno el don de lenguas y la interpretación de esas lenguas. Existen, hermanitos, sí existe ese don, sí lo hay, y puede ser como un intérprete o traductor. Uno habla en lenguas y el otro interpreta o traduce. Vuelve uno a hablar en lenguas y este otro complementa ese don. El don de interpretación de lenguas en verdad es un don espiritual. Y luego dice, hermanitos, verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir, hermanitos, que les da a todos, a cada uno en particular. Claro que hay quien tiene más o tiene menos, pero todos tienen dones espirituales.
A cada uno en particular se le dan. Y hermanitos, no se ponga triste si usted pensaba que usted no tiene dones espirituales. No, a todos, a cada uno en particular se le han dado dones espirituales. El detalle es que tal vez todavía no se da cuenta que tiene dichos dones. Y hermanitos, sí, hay quienes tienen el don, algún don espiritual, y pues falta que lo desarrollen, lo emprendan, lo cumplan, lo hagan, y así verán la gloria de Dios con la obediencia. Así que mis hermanitos, sí, me atrevo a decirlo conforme a este verso, todos tienen dones. La diferencia es que uno tiene un poquito más que el otro, o diferentes completamente que el otro, que su prójimo, pero todos tienen dones, todos mis hermanitos. Ahora le hago esta pregunta, ¿usted puede identificar qué don tiene? Porque sí tiene uno, y me atrevo a decir, obligatoriamente debe de tener don espiritual o varios dones espirituales. Créalo. Ahora, también, si no lo conocía, descúbralo. Pregúntele al Señor, ¿qué don me dio tu Espíritu Santo? Y Él le mostrará. Y hermanitos, unos pues oran por enfermos, hacen milagros, tienen discernimiento de espíritus, revelan con el don de ciencia o conocimiento. Hay una sabiduría maravillosa en sus vidas, el don de sabiduría. Y así, mis hermanitos, todos tienen dones, todos, pero tal vez todavía no se da cuenta cuál es. Pregúntele al Señor, pero Dios no hizo acepción de personas. También a usted le tocaron dones. Eso es lo que dice el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Así que, mis hermanitos, todos tienen dones, todos. Habrá que descubrirlo si usted no sabe cuál tiene. Yo entiendo y conozco, hermanitos, qué dones me ha dado el Señor. Y claro que quiero darle buenas cuentas algún día, de que sí se hicieron para su gloria, que sí se edificó a la iglesia con esos dones. Sé cuáles tengo, mis hermanitos. Usted también debe de saber qué don o dones Dios le dio a través de su Espíritu Santo. Y una vez que usted lo sepa, úselos, hermanitos, para la edificación de otro hermano o hermana. Estos son los dones espirituales. En otras porciones hay otras listas, hermanitos, de dones. Pero estos que hemos visto, se le aclara a Corinto de que no ignoren acerca de estos dones. Y sí, estaban llenos de dones espirituales. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, muéstrale a mis hermanitos el don que les has dado. No te pedimos, dale dones espirituales, no, Señor, porque tú ya repartiste a cada uno en particular como tú quisiste. Pero, Señor, que mis hermanitos lo sepan y lo lleven a cabo, que no escondan, que no entierren su don, sino que sepan qué es lo que tú les diste. Sí tienen dones, dice tu palabra, y que con eso te den honra y gloria y edifiquen a los demás hermanos. Mis hermanitos están en tus manos en cuanto a este tema, los dones espirituales. Sí les diste, pero ahora, Señor, te darán honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, mis hermanitos, en este hermoso día. Él les acompañe. Amén.